Cordial saludo, soy Yamil Castaño, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia de la guitarra, como un instrumento que se ha posicionado dentro de la música universal como uno de los instrumentos más importantes en cuanto a la melodía y en cuanto al acompañamiento de las canciones. Hablamos entonces que los primeros años o los primeros descubrimientos sobre los elementos cuerdófonos eh, nacen del Neolítico, donde a partir de los arcos de guerra los habitantes, pues por decirlo así, tenían un descubrimiento del tensar la cuerda en los arcos y ahí descubrieron que podían generar algún tipo de sonido con esos elementos. Después los sumerios inventaron el arpa de Bur y el laúd que fue como el primer instrumento similar a la guitarra y que fue recorriendo pues varias civilizaciones a través del paso del tiempo en el 2400 antes de Cristo. Los griegos luego crearon la guitarra, que es un nombre ya muy similar a lo que es el nombre de guitarra. Era un instrumento de 6 cuerdas eh, con forma de herradura. Eh, eso fue en el 1000 antes de Cristo. En el Imperio Romano, ya en la época cristiana, eh, en el Imperio Romano se creó una citara que era un instrumento muy similar a la guitarra de los griegos, pero que tenía pues unas variaciones en cuanto al tamaño. Era un elemento mucho más grande, mucho más trabajado, eh, visualmente pues era más agradable. Entonces, luego de eso, en el califato ortodoxo eh, se creó el ud. El ud es un instrumento creado por los musulmanes eh, a partir del laúd. Eran elementos pues muy similares, son instrumentos muy similares. Tenía una variación en las cuerdas y ya no tenía trastes para ser interpretados en cuartos de tono. Entonces, ya ese instrumento eh, junto con junto con la guitarra llegaron al Califato Omeya en la península ibérica, en España, donde ya al juntarlos y fusionar esos dos elementos aparecen las nuevas guitarras, las primeras guitarras. Esas primeras guitarras, pues, que se conoce en la historia que fueron utilizadas por los trovadores, por los juglares. Entonces, a partir de eso, pues, se dice que en España fue como la cuna de la guitarra. Finalizando la Edad Media, la vihuela, que era similar a la viola, da mano y tenía 6 cuerdas dobles. Ese instrumento era muy similar a lo que es el tiple colombiano, que es un elemento pues de 12 cuerdas. Entonces, eso fue pues en el 1400 después de Cristo. Ya en España aparece la guitarra española, que era ya como un instrumento pues más elaborado, de 5 cuerdas. Luego se modificó a 6 cuerdas por Jacob Otto. Ya se le dio pues la afinación que hoy en día se conoce, la afinación que tiene la guitarra. Ya es a partir del siglo XX, ya aparece la guitarra eléctrica, que fue un elemento pues creado ya a principios del siglo XX y que hoy en día hace parte pues de géneros muy conocidos como el rock, géneros como el jazz. Es un elemento pues que se utiliza, un instrumento pues que no puede faltar como en estos tipos de ritmos. En Colombia la guitarra pues ha sido parte fundamental en la instrumentación de los ritmos, en especial los ritmos andinos, en acompañamiento de los ritmos andinos, y hay parte pues la guitarra de la guitarra clásica, parte el tiple colombiano, que es un instrumento pues como,
como línea de acompañamiento primordial en lo que son pasillos, bambucos, las bandolas que también son traídas desde Europa, pero acá son interpretadas también para esos ritmos. Entonces más o menos es como una- un, un repaso por la historia de lo que es la historia de la guitarra, que como todos conocemos, pues es un instrumento eh, que hace parte ya de la interpretación musical a nivel del mundo. Entonces, la guitarra es más que un simple instrumento musical, es un vínculo para la expresión artística, un puente entre culturas y una fuente inagotable de inspiración para generaciones de músicos y oyentes en todo el mundo. Su importancia en la música universal es innegable y su legado perdurará por generaciones venideras. Bueno, muchísimas gracias por todo.